Lo voy a repetir. Hoy, 4 de mayo, estaremos compartiendo sobre el tema el costo de seguir a Cristo Jesús. Todo lo que para el reino de los cielos es virtuoso, es hermoso, es santo y consagrado, hay un costo para alcanzarlo. Hay un costo para alcanzarlo. Y el costo es tu corazón. Ya no hay que ofrecer sangre, ahora hay que rendir el corazón. Así que quiero que abra su Biblia en el libro de Ruth. Ayer me acosté tarde, nos acostamos tarde con mi esposa, estuvimos evangelizando, estuvimos haciendo muchas cosas en el ministerio, atendiendo a los hermanos que escribían, estuvimos compartiendo el evangelio, estuvimos, mejor dicho, pero antes de eso madrugué, como siempre, a mi devocional personal con el Señor. Tengo un devocional, cada uno de ustedes, cada uno de los que están aquí debe de tener un devocional personal con Dios. Adicional al devocional que hacemos de martes a jueves, cada uno de ustedes debe de tener su devocional. Y bueno, yo me puse allí, al cierto punto es que hice mi devocional y enseguidamente preparé la enseñanza para hoy. Y cuando llegan las 11:30 de la noche, me hago una pregunta: ¿será que yo preparé el tema para hoy? Y me asusté, ya quería levantarme de la cama de nuevo. Y yo me dice, y entonces mi esposa, ella me estaba viendo cuando yo estaba preparando la enseñanza y me dijo, sí, amor, usted lo preparó. Acuérdate que estabas en el libro de Ruth. Ah, ahí caí en cuenta de tantas cosas que uno haciendo en el día, pues se me había pasado. Y yo ya tenía en mente levantarme, ya tenía en mente ya eh, sentarme, porque muchas veces me he quedado hasta las 12 de la noche preguntándole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? Tú que conoces a tu pueblo, tú que sabes la necesidad que tu pueblo está viviendo. Me he quedado hasta las 12 de la noche aquí en el estudio, escribiendo y meditando en el Espíritu de Dios. Y bueno, pero el punto es que recordé que había preparado la enseñanza para hoy y lo hice desde muy temprano. Y es por eso que hoy queremos hablar sobre el tema, el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Quiero que ese título haga eco en tu espíritu, en tu corazón. Ruth, capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo, y quiero que me acompañe allí donde usted está, desde la comodidad de su lugar, pero estando en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor así: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Vaya mirando cada palabra. Dice, aconteció que en los días que gobernaba, ¿quiénes? Los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Llamábanse aquel varón Elimelech y su mujer Noemí y sus hijos Malón y Quilón. Qué nombre tan hermoso, ¿no? Aquellos que están ahí pensando colocarles hijos, nombres a sus hijos, ahí está un nombre, pero escuche lo último: busque siempre la dirección de Dios para colocarle nombre a sus hijos. Aquí están estos nombres. Dice que se llamaban como Malón y Quilón. Eso es como Malón, como sinónimo. Acá en mi versión dice Malón y Quilión. Sí, así es correcto. Entonces, Malón es como sinónimo de malo. No es tan bueno aquí, acá en nuestro lenguaje. Y dice Quilión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres que moabitas. El nombre de una era Orfa
y el de la otra, Ru, y permanecieron allí unos 10 años, 10 años sufriendo, 10 años. No se dieron de cuenta antes que Dios no estaba, no estaba en sus caminos, que Dios no estaba en sus decisiones, que Dios no estaba en la voluntad, en la decisión humana que ellos habían tomado y que por causa de eso estaban sufriendo. Oiga, 10 años, wow. Sí, esto tiene que decir mucho, póngale atención a esto, póngale mucho cuidado a esto. Versículo 5 dice, y murieron también los dos hijos, Malón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Vamos a leer hasta el versículo, leamos hasta el versículo 7 y lo dejamos allí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque había oído decir que Jehová había visitado a su pueblo dándoles pan. Quiero decirle, usted que está tomando apunte, Belén significa casa de pan, o casa de alimento en el hebreo, la traducción del hebreo. Por eso dice dándoles pan. Versículo 7 dice, y salió pues del lugar donde había estado ella con sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Después de 10 años, 10 años de sufrimiento, 10 años en el cual estuvieron bien afligidos. Pero bueno, yo creo que hoy el Espíritu de Dios por su palabra nos va a ministrar hoy. Nada ocurre en tu vida y en mi vida sin que Dios no nos haga saber. Absolutamente, mire, la Biblia dice en Amos que nada sucede en la tierra sin que Dios lo revele, sin que Dios lo muestre, sin que Dios lo guíe, sin que Dios lo instruya. Y mucho más, escúcheme bien, no estoy hablando de profecía, ni de ciencia, ni de revelaciones, ni misterio. Estoy hablando que tienes tú la profecía más certera y segura, que es la palabra de Dios. Todos aquellos que tienen una Biblia en su casa tienen la profecía de Dios. Usted que tiene una Biblia en su casa tiene la profecía de Dios. No espere que Dios envíe un profeta externo para profetizarle y que usted pueda caer en cuenta o entender que muchas de las cosas que ustedes hacen no están agradables delante de Dios, porque ahí tienen la profecía, la Biblia. La Biblia es la profecía. La Biblia debe de ser la profecía de una mujer sabia. La Biblia debe de ser la profecía de un hombre sabio. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí. La Biblia debe de ser la instrucción de un sacerdote que muchas veces en la casa se presenta situaciones. La esposa se llena de algunas cosas, pero el hombre tiene que ser un sacerdote en la casa para que establezca la dirección de Dios, pero debe tener la palabra. Muchas veces también al hombre se le mete la cucaracha encima y tiene que venir esa mujer sabia y decirle, amor, acuérdate lo que dice la Biblia, acuérdate lo que dice la palabra del Señor. Dios no hace nada sin antes hacerlo saber en tu corazón y en mi corazón. Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la instrucción de Dios. Dios siempre avisa. Dios inquieta y pone el querer como el hacer. ¿De qué? De que establezcamos justicia. Y la justicia proviene cuando está el temor de Dios. El querer como el hacer del Señor es la justicia en el corazón del hombre. El querer como el hacer es la revelación de Dios al espíritu del hombre, es la revelación del espíritu de Dios a la dirección que Dios desea. ¿Para qué? Para que tú y yo hagamos su voluntad. Por eso es que la Biblia dice en Jeremías, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, y dice que no son pensamientos de mal, sino pensamiento de bien. Pero ¿cómo? Dios lo revela en el corazón de la iglesia. Dios siempre avisa.
Dios siempre pone el deseo, el querer de hacer el bien, la justicia, de hacer lo correcto, de hacer lo que le agrada, de hacer lo que es correcto para Él. Y no solamente para Él, sino aquello que te va a bendecir. Porque cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor, no solamente Dios se agrada de eso, sino que también Dios te bendice. Qué difícil es estar en un lugar donde la presencia de Dios no está. Qué difícil es estar, escúcheme bien, tomar decisiones a la ligera cuando Dios no ha confirmado esa decisión. Cuando Dios no te ha, escúcheme bien, no te ha guiado, no te ha instruido, es de necio. Yo les voy a decir a veces que yo le he dicho a mi esposa, mami, vamos a hacer esto. Y ha pasado 2, 3 días y le he dicho a mi esposa, no, hacerlo sería de necio por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso, el Espíritu de Dios nos enseña sabiduría a través de su palabra. Y le he dicho a mi esposa, prefiero desobedecer al hombre, pero agradar a Dios. ¿Dónde están aquellos? Prefiero agradar al Todopoderoso que quebrantar los principios de Dios. Y mi esposa sabe, puede ser el que sea, puede ser un compromiso y sea que sea el mismo día, pero si el Espíritu de Dios coloca el sentir en mi corazón que no, le digo a ese hombre, no puedo y punto. Y no paso de eso. Debes de buscar la presencia de Dios. Debes de buscar el consejo de Dios en todo lo que hagas. No ignores el consejo de Dios, la sabiduría protectora que sustenta, que guía del Señor. No la ignores. Es la instrucción del Espíritu. No hay paz. Cuando no hay paz en tu corazón, es la evidencia de que el consejo de Dios no está allí. Cuando no hay paz en tu espíritu, en tu casa, en tu corazón, es la evidencia de que Dios está estableciendo sabiduría en ti y no te has dado cuenta. Pero hoy el Espíritu de Dios te está hablando. Escúcheme bien. Puede ser que Dios te diga, tú veas, Señor, hay dos caminos. En un camino me están ofreciendo esto, en otro camino me están ofreciendo esto. Lo discierno, lo examino por tu palabra, lo discierno bien, pero hay un camino donde se ve, mejor dicho, color de rosa, se ve extraordinario, pero hay otro camino que se ve oscuro. Entonces, Señor, yo veo más luz para el camino que florece. Yo puedo creer que tú estás allí. Pero Señor, para el camino que yo veo que hay oscuridad, posiblemente no siento eso. Pero escúcheme bien, es preferible cuando Dios te dice, allí en ese contexto, puede ser que Dios te dice, no, vete para el camino que hay luz, que hay oscuridad. Y tú dices, wow, Señor, pero es que hay oscuridad. Escúcheme bien. Es posible que estés allí, pero que tengas la presencia de Dios. Porque si está la presencia de Dios ahí, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, yo no sé a quién le estoy hablando aquí, pero yo recuerdo que una vez en aquella ocasión, yo me estaba pasando de casa. Y Dios nos había avisado, Dios me había informado, viene un movimiento, viene un cambio. Y recuerdo muy bien que yo estaba orando, Señor, ¿para qué barrio me voy? ¿Para qué barrio? ¿Para qué comuna tú quieres que yo me vaya, Señor? Y recuerdo un día que Dios me dio una visión y me mostró una casa blanca. Amado hermano, y ahora y oramos y oré y busqué la presencia de Dios. Dio la casualidad que un día me encontré con un hermano de la iglesia y me dijo, lo que pasa es que hay una mujer que yo conozco que está alquilando una casa, están arriendo una casa, y es mi suegra. Y bueno, y yo cuadramos, organizamos todo, listos, organizamos todo. Yo fui a ver la casa y ¿cómo le parece que la casa que yo que vi estaba de blanco? Y yo, wow, o sea, apenas inmediatamente llegué a la casa, estaba de blanco. Y vi muchos detalles, se me vino la visión que había tenido, estaba de blanco. Pero ¿sabe cuál era lo terrible de eso? Esa casa estaba en un barrio donde a 3 metros descuartizaban personas, mataban personas. Era un barrio muy rojo, escúcheme bien. Y yo cuando vi eso, uy, Dios mío santo. Entonces el Espíritu de Dios, aquí te quiere, aquí te necesito.
En mí yo tenía pensado irme a un barrio mejor, pero el Espíritu de Dios me quería allí. Y aunque viví proceso, nunca me faltó la presencia de Dios. Escúcheme bien, busca la presencia de Dios en todo lo que hagas. Aunque sea que parezca en el momento difícil, es preferible que la presencia de Dios esté allí, pero que no esté ella. Porque la presencia de Dios va a traer paz. Delante de ti siempre habrán dos caminos. La puerta ancha y la puerta estrecha. ¿Quiénes entran por la puerta ancha? Todos aquellos que hacen su voluntad. Todos aquellos que deciden vivir conforme ellos creen que es mejor vivir así. Algo otros conforme, no es que el hermanito tal vive así, yo también tengo que vivir así. Es que la persona tal vive así, esto y cosas y situaciones. No, los que entran por la puerta ancha son aquellos que deciden vivir para el mundo y no para Dios. Los que entran por la puerta ancha son aquellos que ignoran el consejo de Dios, que ignoran la voluntad de Dios, que no buscan su dirección, que no buscan su guía, sino que hacen los que ellos consideran que está bien. Son aquellos que entran por la puerta ancha, todos aquellos que quieren hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. No hacer. Quienes entran por la puerta estrecha, los que aman la justicia divina y hacen la voluntad de Dios. Señor, hay dos caminos que tú me guías, que tú me enseñas. Tengo tu palabra, he buscado, he leído, he escudriñado. Aquí está tu palabra, tengo tu sabiduría aquí, Señor. Actúo con justicia. Aquí yo veo manipulación, aquí yo veo engaño, Señor. Y si tú ves manipulación, entonces puedes tomar decisión por la sabiduría de Dios porque tienes la palabra. Señor, me están proponiendo esto o deseo hacer esto. ¿Cuál es tu dirección? Porque yo amo hacer tu voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. La voluntad. Cristo no vino para hacer su voluntad. Escúcheme bien. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, el Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, que hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Con la naturaleza humana sentía hacer muchas cosas que él consideraba que eran buenas, pero se negaba a sí mismo para obedecer la voz de Dios, el consejo de Dios. Tenía la naturaleza humana, pero no se apoyaba en la naturaleza humana, sino que se apoyaba en la naturaleza divina. Tú y yo tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza humana, pero también tenemos la naturaleza divina. Por eso es que la Biblia dice que hemos nacido no por voluntad de hombres, ni sangre ni carne, sino que hemos nacido en el Espíritu, naturaleza divina. Pero aquellos que deciden vivir conforme la naturaleza humana, acarrean destrucción, acarrean consecuencias difíciles, situaciones difíciles. Cualquier cosa, cualquiera que sea tu decisión, tendrá recompensa. Aquellos que deciden amar a Dios y hacer su voluntad tienen recompensa, pero aquellos que deciden ignorar el consejo de Dios también van a tener recompensa. Consecuencias de la desobediencia, de no contar con el consejo y la sabiduría de Dios. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay también, escúcheme bien, beneficios de obedecer al Señor, de amar su justicia
y hacer su voluntad, permanecer fieles a su palabra. Asegúrate que en tu corazón habite la presencia de Dios. Esposo, asegúrate que en tu corazón habite la presencia de Dios. Esposo, asegúrense que en el centro de su casa sea Dios el Rey, sea Dios el Señor, sea Dios el Señor. Debe de haber un esposo, debe de haber un sacerdote que se asegure de establecer la gloria de Dios en su vida, en su casa. Dice la Biblia dice la Biblia en el libro de Job que él se aseguraba de establecer la presencia de Dios y buscaba la presencia de Dios. Señor, guía a mis hijos. Señor, instruye a mis hijos. Quizás ofrezco este sacrificio porque de pronto ellos en su humanidad han pecado contra ti. Buscaba la presencia de Dios. Esposo, busca la presencia de Dios en todo. Mujer, y tú sé una ayuda idónea para ese sacerdote. Porque hoy los papeles se han cambiado. Hoy en el mundo, voy a decirlo en el mundo la esposa es la que gobierna. Eso en el mundo. La esposa gobierna al esposo y es el esposo la ayuda idónea. Esto es del diablo. Ustedes saben que yo llamo las cosas como son. Es la esposa la ayuda idónea. Y las virtudes de una ayuda idónea es que una ayuda idónea debe de ser sabia, debe de ser prudente, que edifica la casa. Edifica la casa, que construye, que le dice: mi amor, acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra. Yo lo he dicho muchas veces. Al hombre por naturaleza no le gusta que le den órdenes, sino porque esté mal. Que las órdenes vengan de una mujer, no le gusta, no le gusta, no le gusta, no porque sea malo, sino que mejor es el contexto, de qué manera tú le hablas a tu esposo, de qué forma tú le hablas, te le comunicas a tu esposo. Eh, porque esa va a darle importancia a que tu esposo pueda escucharte, va a darle prioridad para que ese esposo, ese sacerdote pueda escuchar y atender ese consejo. Pero si tú como mujer sabia vas a imponerle y que esto y que no te va a escuchar, te vas a meter en un problema. Llegó la hora de organizar la casa. Llegó la hora de organizar los matrimonios. Llegó la hora de establecer la presencia de Dios. Permanece fiel. Permanece, iglesia, fiel a la palabra del Señor y asegúrate que tu corazón, escucha bien, asegura en tu corazón la presencia de Dios. Asegura en tu corazón la presencia de Dios. Busquen la dirección de Dios. Busquen la dirección de Dios en todo tiempo, en todo lo que hagan. Busquen la dirección y el consejo de Dios. Busquen la sabiduría, busquen la guía. Tienen la palabra profética más certera y más segura. Ahí la tienen. Yo en mi casa no estoy profetizándole, mi amor. Yo en mi casa, yo aquí en mi casa soy sacerdote. Externamente soy un ministro del Señor, pero aquí en mi casa soy sacerdote. Y yo aquí en mi casa, yo no le estoy profetizando a mi esposa cada rato. No estoy profetizando, no. Hay otras cuestiones también que uno debe evaluar, examinar. Hay veces que yo oro al Señor para que Dios le revele a mi esposa lo que Él me ha mostrado, lo que Él ha instruido, ha guiado. Señor, si esto que tú has puesto es de tu agrado, Señor, házmelo saber por la boca de mi esposa, que ella también te busca, que ella también se consagra. Y simultáneamente, mi esposa sin querer habla de un tema y ella no se está dando cuenta de lo que está pasando en mi espíritu. Yo me quedo así. Yo sé que Dios está hablando. Wow, Señor, gracias. Gracias. Busquen la dirección en todo lo que hagan. Tú, soltero que estás aquí, conságrate para Dios. Conságrate para Dios.
Mujer soltera, hombre soltero, conságrate para el Señor y búscale, entrega tu corazón totalmente a Él. Dice la Biblia, el capítulo que leímos, lo que acabamos de leer, dice que había que hambre en los tiempos de jueces, en los tiempos que gobernaban los jueces, había hambre. Y la palabra hambre significa necesidad, significa qué, crisis, significa momentos terribles, malucos, que tú y yo podemos vivir en una nación, en un país, en una ciudad. No hay empleo, no hay avance, no hay crecimiento, no hay esto, no hay oportunidades, una cosa y lo otro. Había hambre. La gente se roba el dinero, la gente se roba, los mandatarios se roban el dinero. Y ponen cantidades, hay muchas propuestas antes de que suben al poder. Voy a hacer esto, voy a impulsar el empleo, voy a impulsar los negocios, voy a impulsar esto. Y cuando se montan al poder, usted verá que revelan la condición de su corazón, empiezan a robar el dinero, empiezan a robar las cosas, empiezan una cantidad de cosas. La Biblia dice que había hambre y el hambre es la ausencia de la presencia de Dios. El hambre física o las necesidades físicas siempre será la ausencia de la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios está, lo hay todo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aunque haya lenteja, yo me la como con gusto. ¡Wow, qué rico! Aunque haya pataconcito frito, aunque haya tajadita frita, yo me la como con gusto porque tengo la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, hay paz. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aunque quizás no haya carne de la que tú deseas comer, pero si tienes la presencia de Dios, tienes la mejor carne en tu vida. Tienes el mejor alimento en tu vida. Porque es mejor comerse algo poco con paz que comerse un banquete, escúcheme bien, perturbado de espíritu. Hay gente que se mete en deudas con los bancos de forma innecesaria, de manera necia, y después hay perturbación en el espíritu porque Dios nunca estuvo en el consejo. Nunca escuchaste el consejo de Dios. Hay gente que se mete en gota a gota porque no leen la Biblia y no se dan cuenta que en la voluntad de Dios, al Señor no le agrada eso. Y si a Dios no le agrada, ¿cómo tú lo vas a hacer si tú eres hijo? Busca el consejo de Dios. Dice la Biblia que había hambre. Siempre la tentación estará presente. Siempre la tentación estará presente. Siempre habrá una tentación. Siempre habrá algo. Siempre habrán dos caminos. Siempre estará allí presente delante de ti. Y dice la Biblia, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Elimelech? Elimelech estaba en la tierra que Dios había escogido para ellos. Elimelech estaba en la tierra, en la porción de tierra, en el país, en la ciudad que Dios les había entregado. Y allí en ese lugar estaba la presencia de Dios. Allí en ese lugar estaba el respaldo de Dios. Allí que aunque no hubiera para ellos comer lo que ellos quisieran, había la presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios allí. Pero entonces la presión del momento, las necesidades, las aflicciones que estaban padeciendo, escúcheme bien, les llevó a tomar una mala decisión. Lea el capítulo, léale el capítulo. Hoy vamos a tocar algunos temas porque estoy pensando hacer una serie de este tema, el costo de seguir a Cristo. Dice que entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tras de ellos buscar la voluntad de Dios, tras de ellos buscar la dirección de Dios, la mejor opción que les pareció a ellos fue irse a los campos de Moab. Y Moab representa o significa un lugar donde esto no está la presencia de Dios.
Moab significa un lugar de destrucción. Moab significa un lugar de depravación. Moab significa que no hay un consejo de Dios. No está la voluntad de Dios. No se dirigen conforme a lo que Dios le agrada. No hacen las cosas como Dios le agrada. No buscan la dirección. Moab significa todo menos la presencia de Dios. En Moab había riqueza, pero no había presencia. En Moab había bienes, pero no había presencia. En Moab había plata, pero no había presencia. En Moab había lenteja, había comida, habían los banquetes, pero no había presencia de Dios. No estaba la presencia de Dios. Entonces, para que usted entienda que cada decisión que usted toma tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia que vivió este hombre? Primero se murió él, segundo se murieron sus hijos y tercero dejó a su esposa viuda. Hay consecuencias. Elimelech no buscó a Dios, no buscó su dirección, aunque había hambre, pero Dios no quería que ellos se fueran, pero Dios permitió que se fueran para enseñar sabiduría. Elimelech no buscó la dirección, él como sacerdote no buscó el consejo de Dios. Tenían la palabra, tenían la Torá, tenían las escrituras, en donde Dios les había dicho que no se fueran de allí sin su presencia, que no se fueran de ahí sin contar con su voluntad, porque allí en ese lugar eran de Dios, los iba a bendecir, y ellos prefirieron irse a los campos de Moab. Es que Moab siempre se presenta como algo atractivo. Dígame usted si el diablo se va a presentar como lo que él es. El enemigo no se va a presentar como lo que él es. Él se va a presentar como lo que tú necesitas, no, como lo que tú quieres. Él se va a presentar con todo lo que, uy, Dios mío, esto viene de Dios. Wow, esta oportunidad viene de Dios. Mira, nosotros nos han hecho invitaciones para el exterior. Especialmente hay dos países, Estados Unidos y República Dominicana. Es Puerto Rico, perdón. Nos han hecho invitaciones. Y yo con mi esposa, y hay otras invitaciones también, pero esas son las que más suenan. Y yo le he dicho, Señor, Padre, y lo voy a decir sinceramente, yo me he negado a invitaciones. Y mi esposa aquí está, que no lo digo porque yo querer ser más, no, 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 lo digo con sinceridad en mi corazón, integridad. Le he dicho al Señor, no quiero ir. Y el no querer ir no significa que esté desobedeciendo la voluntad de Dios, sino porque he hecho un pacto con Dios en mi espíritu. He hecho un pacto con Dios en mi corazón. Que para yo salir a una invitación, Dios tiene que mostrarme, Dios tiene que guiarme, Dios tiene que, Él sabe cómo hablar, Él sabe cómo guiar. Yo le he dicho, Señor, yo no iré si, sin tu presencia, si tú no me guías, si tú no es. Porque las invitaciones siempre son atractivas. Wow, va a manifestar la gloria, va a haber ciencia, va a haber profecía, va a haber esto, y también está el orgullo del hombre. Ah, me voy a hacer ver, voy a, mejor dicho, voy a dejarme ver aquí y voy, son atractivas. Siempre las cosas del que propone Moab son atractivas, son son llamativas, pero para la carne, para tu espíritu no. Elimelech no buscó a Dios. Elimelech no buscó la dirección de Dios ni su voluntad. No fue un sacerdote para su casa. No fue un sacerdote para sus hijos. No fue un buen ejemplo. Fue un mal ejemplo porque él sabía que Dios les había prohibido que salieran del territorio. Él sabía que Dios les había prohibido que salieran del territorio. Pero siempre está el que dice, el que quiere ser más que Dios. Escúcheme bien. Pablo fue un hombre que dijo, y entendiendo esto que se mueve de las visiones y revelaciones,
así sea un ángel que predique o que enseñe algo diferente. Pablo se estaba refiriendo porque aún hay visiones que no vienen de parte de Dios. Hay revelaciones que no vienen de parte de Dios y que van contraria a lo que dice la palabra. Por eso es que toda visión, toda revelación tiene que pasar por el filtro de la palabra. Dios no quebranta su palabra. Dios, escúcheme bien, no anula su palabra. ¿Por qué? Porque es la profecía segura. Por eso es que Pablo dijo, así sea que otros, así sea que un ángel se le presente con un evangelio diferente, sea anatema, y la palabra anatema sea maldito, sea borrado de la faz de la tierra, porque va en contra del consejo de Dios. Para que usted discierna todo lo que se... Por eso yo le he dicho a mi esposa, siempre cuando hay una visión, madura la visión en tu espíritu, que si es de Dios, va a permanecer el eco. Hay un eco que va a permanecer. No sea, yo le he dicho a mi esposa, no hay que ser ligero. Yo veo esto, yo siento esto en mi espíritu. Madúrala. Y madurar es esperar. Lo que es del espíritu permanece, pero lo que no es del espíritu no permanece, desaparece, se fuma. Wow, de una vez. Estoy aquí, gloria a Dios. Yo siento que el espíritu de Dios está moviendo aquí en esta hora. Hay un mover en esta hora. Hay algo profundo aquí que el Espíritu de Dios está enseñando a su pueblo, está enseñando a su iglesia, está enseñando a sus hijos, está enseñando a la grey. Lo que viene del Espíritu de Dios permanece. No se fuma como lo carnal, como lo natural. Lo que viene del enemigo, eso viene y se fuma. Usted sabe, mire, por eso es que hay veces donde yo me siento con mi esposa y le digo, mi amor, recuerdo lo que Dios me habló hace más de 10 años, porque lo que Dios te habla no es temporal, es eterno. Me siento con mi esposa, yo recuerdo cuando Dios me habló esto, yo recuerdo cuando esto, yo recuerdo cuando esto. Nada de lo que viene de la carne va a permanecer, se va a esfumar. Wow, es que yo veo ese hombre, uy, tiene ojos azules, así como el profeta, tiene pectorales y tiene esto y va al gimnasio, pero no tiene presencia. Tiene pectorales, pero no es consagrado. Las mujeres cuando ven a ese hombre, así como Sansón, cuando ven ese hombre, así como quién, ¿cómo le podemos decir, pastora? Amor, así como el hermano de David, y viene el ungido, por este está adorando, por este está ayunando. No, tu espíritu no ha estado ayunando, es tu carne lo que ha estado deseando cosas diferentes. Porque cuando tu espíritu ayuna, tú escuchas la voz de Dios con certeza, con seguridad. Y la bendición de Dios no te va a destruir ni te va a dañar. La bendición de Dios te va a permitir crecer, te va a permitir avanzar, caminar. Yo no sé a quién Dios le estará hablando en esta hora, pero siento en mi espíritu que Dios está hablando a su iglesia. Elimeleno buscó la presencia de Dios. Escuche bien, la presencia de Dios en tu corazón debe de ser tu prioridad, de obedecer su voluntad con todo tu corazón, no a media, no al 50, sino al 100%, con un corazón entregado. ¿Quién dice amén en esta mañana? No, escúcheme bien, tu corazón, en tu corazón la presencia de Dios debe de ser tu prioridad. No debe de ser segunda opción, tercera opción, quinta o cuarta y todas las demás de ahí infinitas, porque hay una filosofía que no es que yo pienso que debe de ser así, es que yo creo y a mí me aterra cuando dicen yo creo, porque la palabra creer es convicción y certeza, pero una convicción y certeza en algo que es necedad. No hay sabiduría. Es que lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. En tu corazón, la presencia de Dios debe de ser tu prioridad. Profeta, ¿cuándo sé que ya Dios no es mi prioridad? Cuando ya no le doy importancia. Cuando ya me parece insignificante.
No se dice, usted se confunde usted mismo, porque usted mismo no puede expresar eso. Usted dice, ah, no, yo mañana esto, yo mañana esto, yo mañana esto. Nada. Lo que significa esto es que ya no es tu prioridad. Buscas, pones a Dios en quinto, en cuarto y en quinto lugar. Cuando ya no estoy consagrado, cuando ya no entrego mi corazón y cuando por encima de eso están las cosas, mi trabajo, mi esposa, mi esposo y todo lo demás de este mundo. Dios no es mi prioridad. Porque cuando Dios es tu prioridad, mujer, lo primero que tú haces es levantarte de la cama, no hacerle la comida a tu marido, sino honrar a Dios, alabar a Dios. Aló, se fueron las mujeres de aquí casadas. No están las mujeres aquí casadas. Yo le dije a mi esposa en estos días, mi amor, me inspiras cuando yo te veo orar. Y cuando yo veo a mi esposa orar, que se encierra en el aposento y está allí quebrantada, yo digo, wow, Dios mío, y me está motivando, me está exhortando, wow, me está diciendo, ponte las pilas. Indirectamente me está diciendo, ora también, busca mi presencia. Yo le dije a mi esposa en estos días eso. Y qué bueno cuando la esposa ve al hombre ayunar. Mi amor, mañana no quiero comida. Ah, gloria a Dios, descanso. Alabado el Señor. Estaba orándole al Señor para que dejaras de comer un día y te dedicaras a buscar su presencia en ayuno. Mañana no cocino. Gloria a Dios. Mi esposa me dijo un día, wow, cuando usted declara, mi amor, ayuno en esta casa, yo descanso, mi mente descansa, mi alma descansa, todo. Ay, Dios mío, lo que falta en tu casa es ayuno. Lo que falta en tu casa es oración. Lo que falta en tu casa es vigilia. La esposa descansa. Cuando el esposo le dice a la esposa, mi amor, vamos a sacar 3 días de ayuno. ¿Hasta qué hora? Bueno, hasta las 3 de la tarde. Descanso. Te preparas la enseñanza, te preparas la Biblia y le dices, mi amor, aquí está la palabra de Dios, vamos a compartir de este tema. Y ¿sabe qué me dijo mi esposa? Empecé a escuchar a mi esposa, wow, yo descanso, cuando descanso de cocinar, no porque ella le aburra cocinar, porque ella se deleita cocinar a su marido, a su esposo, sino que descanso mi alma, descansa mi ser, descansa mis emociones, descansa esto de estar pensando que voy a prepararte, que voy a cocinar, de estar mirando creatividad, de estar mirando, me oxigeno, porque wow, yo dije, wow, tremendo, ahora hay que levantar más ayuno en casa, ahora hay que levantar más ayuno en casa. En estos días yo tuve un pensamiento y yo no se lo dije a mi esposa, sino que tuve un pensamiento, si mi esposa supiera que a veces me aburre comer. Y yo decía, wow, y yo decía, wow, me puse a pensar, uy, a veces me aburre estar masticando, a veces me aburre que a veces siento como el estómago pesado, y por eso es que yo ayuno, yo ayuno, yo ayuno, yo ayuno, yo no sé si, pero alguien para decir eso tiene que estar en el espíritu, no puede estar en la carne, pero mi amor, a veces me aburre comer, a veces me aburro, como que ya no le encuentro como esa delicia, no, 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 me meto ahí, mi esposa sabe. Aquí, mi amor, te estoy revelando algo en mi corazón, que me puse a meditar en estos días. Me aburro. Escúcheme, ya yo le digo, a veces salimos a comer a mi esposa así esporádicamente cuando Dios lo permite, cuando Dios lo permite. Le digo, mi amor, vamos a comer. Pero ¿sabía usted que la mejor comida que yo me agrada, que me encanta es la comida que mi esposa hace? Esto no lo digo porque por este no, la comida que mi esposa hace. Todo esposo debe amar y honrar esa comida que tu esposa te hace. Danilo, usted honra la comida de su esposa? Levánteme su manito ahí, claro que sí. Aunque quizás el sancocho no quedó tan bueno, pero gloria a Dios. Alabado es tu presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted con eso está diciendo en el espíritu, yo sé que ella va a mejorar. Yo sé que ella va a llegar a ese sazón. Yo sé que ella va, ay Dios mío santo, alaba al Señor en esta hora. Yo siento a Dios en esta hora. Porque cuando mi esposa preparaba esas comidas, esos sancochos, mejor dicho, excéntrico, yo me los comía y wow, yo decía, mi amor, gracias. Yo decía, pero en mi espíritu, yo decía, esta mujer va a mejorar, yo voy a ir, ella va a ir mejorando. Alabe a Dios en esta hora. Gócese ahí con el Señor. Gócese ahí con el Señor. La presencia de Dios en tu corazón debe ser tu prioridad. Enseña a tu casa a vivir con lo que hay en el momento, no con lo que no tienes.
En estos días vino mi esposa y me dijo, amor, ya es hora de mercar. Yo le dije a mi esposa, tus ojos tienen que ver al cielo, no tienen que verme a mí. Así le di. Que cuando no haya falta, que cuando haya falta algo en la casa, tu corazón tiene que estar viendo el cielo, no a mí. Porque de allá del cielo viene tu gloria. Iglesia, esposo, sus ojos tienen que estar viendo la presencia de Dios, no lo que no tiene. No, lo primero es que ver la cuenta bancaria. No, 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 voy a ver que te tengo cuánto en la cuenta, tengo mil, tengo dólares. No, 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 no veas tu cuenta, ve el cielo primero. Ve el cielo primero. Hay plata, hay esto, quizás tenga, quizás no tenga, pero ve el cielo primero. Porque el día que tú veas tu cuenta bancaria, tu corazón depende de ella. El día que tu corazón se ponga en tu trabajo, tu corazón depende de eso. Pero si tu corazón ve al cielo, tu corazón se guarda y se consagra para Dios y espera en Dios. Entonces yo le dije a mi esposa cuando me llegó en estos días, mi amor, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Esa es la respuesta de un sacerdote. Mi amor, Dios proveerá. Así como proveyó para el arriendo el mes pasado, Dios proveerá. Por eso tu fe tiene que estar puesta en el cielo, no en las cosas de la tierra. Habrá alguien que alabe a Dios en esta hora. Habrá alguien que alabe al Señor en esta hora. Enseña a tu casa a vivir con lo que hay en el momento y no con lo que no tienes. Escúcheme bien, buenos padres, buenos sacerdotes. No es el darle, buen padre, buen sacerdote, no es darle a nuestros hijos lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Tus hijos o en tu casa necesitan esos tiempos de escasez para que ellos aprendan a confiar en el Señor. ¿Sabías que Dios es intencional? Dios no te da en el momento, no porque no tenga, sino no te da porque necesita formar tu fe y tu carácter. Dependencia del Señor. Porque algo que he aprendido del cielo es que las bodegas del cielo nunca están en crisis, siempre hay. Pero siempre que tú pides, Dios no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Porque si Dios te da lo que tú quieres, te pierdes. Dios te da lo que necesitas en el momento para formarte y prepararte. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Buenos padres no son aquellos que le dan lo que quieren, lo que sus hijos quieren, sino lo que ellos necesitan. No es que yo quiero esto. Aquí en mi casa hay algo que siempre yo sueno aquí, punto. Y después del punto no hay más continuación. Se cerró el discurso. Se cerró el diálogo con mi esposa. Se cerró todo. No hay que, no, se cerró, punto, se cerró todo. No hay que yo pienso que no, 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 se cerró eso. Ya no hay más. Y no está mal, como dice mi esposa, siempre me dice, no está mal. Mi esposa me dice siempre, no está mal. Cuando yo salgo con mi punto, mi esposa me dice, no está mal. Y más adelante, después me dice, amor, tú tenías la razón. Y me empieza a decir de esto y 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 de esto. A como también muchas veces yo le he dicho a mi esposa, tenías la razón. Tenías la razón. En tu casa deben de vivir por fe. Y vivir por fe no es acomodarse a la pobreza o a la miseria. Escúcheme bien, no es acondicionarse a lo de actual, sino es creer que de Dios viene mi provisión, de Dios viene mi gloria, de Dios viene mi sustento, de Dios viene lo que yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? Viene lo mejor. Por eso dice su palabra, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de vosotros. Es algo bueno, es algo de bendición, es algo grande. Wow, yo siento a Dios aquí en esta mañana.
Yo no sé si usted siente, pero alabe a Dios. Vente su mano, alabe su mano, bendiga al Señor, gócese, gócese en la presencia de Dios, gócese en esta mañana, alaba la presencia de Dios. Lo que tú necesitas es la presencia de Dios. Alaba a Dios en esta mañana, honra a tu Padre, honra a tu Señor, bendice su nombre, exáltale en esta mañana. Si había algo en tu corazón, entrégaselo a Dios. Si había una preocupación, deja que de Dios viene tu provisión, deja que de Dios viene tu sustento, deja que de Dios viene tu guía. Pero en esta mañana que nada te impida adorar a su nombre, que nada te impida glorificar su presencia. Wow. No es acomodarse, sino creer que de Dios viene tu provisión, porque Dios es tu paz, Dios es tu consuelo, Dios es el que te levanta, Dios es el que te guía, Dios es tu sustento, Dios es tu abrigo en tiempos de oscuridad. El corazón de tu casa debe de ser morada de Dios. Elimelech no fue un buen sacerdote. Y dice que, mire lo que dice su palabra, dice que fueron a donde salieron en el lugar donde estaba el propósito de Dios, donde estaba la voluntad de Dios, y se fueron a donde, a los campos de Moab. ¿Sabe qué significa Moab? Moab significa falsa paz. Moab significa falsa verdad, algo atractivo a los ojos del corazón del hombre. Moab significa seducción, puerta ancha, adulterar la justicia de Dios. Moab significa preocupación del mundo sin Dios, los deseos injustos, las riquezas y la voluntad del hombre. No está Dios. Salieron en el lugar donde Dios los iba a bendecir, los iba a prosperar y les iba a guiar, aunque hubiera crisis en la nación, pero Dios ahí los estaba sustentando. Elimelech no fue un buen sacerdote. Y dice la Biblia, y ahí mire lo que dice la palabra del Señor. Llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Escúcheme muy bien lo que yo le voy a decir en esta mañana. ¿Usted sabe qué significa plantar? Dice, la palabra establecer significa plantar. Escúcheme bien, iglesia, lo que les voy a decir. Y no solo quiere decir moverse de un lugar a otro, sino aunque estés en Belén, permitiste en tu corazón que se plantara la cizaña del enemigo. Wow. Lo voy a decir de nuevo. La cizaña del enemigo o la distracción o el engaño no se plantó, no se estableció en el corazón de Moab cuando él salió de la tierra, sino cuando él estaba en la tierra. ¿Qué has permitido en tu corazón que se plante para sacarte de la voluntad de Dios? ¿Qué has permitido en tu corazón? ¿Qué cizaña del enemigo, qué pensamiento has permitido en tu corazón para llevarte a creer que quizás lo puedes hacer mejor cuando Dios te está guiando de una manera diferente? Lo voy a decir de nuevo. Establecer, como dice la Biblia en el versículo 2, dice, y llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Y significa, la palabra establecer significa plantar. La fe viene, ¿por qué? La fe viene por el oír la palabra que estás escuchando tú. Iglesia, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra de Dios o estás escuchando las distracciones que te van a llevar a desviarte de la voluntad de Dios y el propósito de Dios? Por eso te vuelvo a decir, no solo significa establecer, no solamente significa moverse de un lugar a otro, sino que aunque estés en Belén, permitiste en tu corazón que se plantara la cizaña del enemigo. ¿Qué has permitido que se anide en tu corazón?
Te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que tú has permitido que se anide en tu corazón? Que haga casa en tu corazón cuando tú sabes que eso está trayendo perturbación. ¿Qué es lo que has permitido? ¿Qué es lo que has permitido que se anide en tu corazón? No dejes que en tu corazón se anide la basura del enemigo. No dejes que en tu corazón se anide o se establezca cosas diferentes a lo que es la palabra de Dios, a lo que Dios ya te ha hablado, a lo que Dios ya te ha instruido, a lo que Dios ya te ha guiado. Abraza la palabra de Dios, abraza el consejo de Dios, abraza la voluntad de Dios. Un día mi pastor, mi apóstol me dijo, hijo, y estábamos hablando, creo que estábamos hablando, y estábamos ahí, y dijo, Dios no le da a la iglesia el pastor que ella quiere, sino el pastor que se merece. Yo dije, wow, ¿cómo así que el pastor que se merece? Sí, después en la escuela profética le enseño eso, porque ya estamos pensando en la formación ministerial para el liderazgo y para todo el funcionamiento del ministerio. Hay que formar el liderazgo. Después yo le hago le doy más luz acerca de eso. Pero ese día yo comprendí que yo necesitaba la autoridad de mi apóstol que fuera así duro conmigo ¿para qué? Para que yo pudiera entender y pudiera ser formado. Con eso te lo digo todo. Con eso te lo digo todo. Entonces, ¿qué es lo que significa plantar? Ya lo dijimos. No dejes que en tu corazón se anide la basura del enemigo. Iglesia, es tu responsabilidad, es tu compromiso y entrega mantener tu corazón fiel al Señor y que permanezca sano y restaurado. No es compromiso de otro. Es responsabilidad suya que su corazón, es su compromiso mantener la presencia de Dios, es su responsabilidad que la presencia de Dios permanezca. Elimelech no fue un sacerdote para su casa, no instruyó a su casa, no guió a su casa. Escúcheme bien, no fue un hombre responsable comprometido para establecer la palabra de Dios, para establecer el consejo de Dios. No lo fue, sino que fue un hombre permisivo en su corazón. Es responsabilidad suya que su corazón permanezca sano. Yo le he dicho a mi esposa, cuida tu corazón aún de mí, porque a veces en mi humanidad puedo herir el corazón de mi esposa. Y esto también se lo digo al corazón de los hijos del ministerio. Cuide su corazón hasta aún de mí. Yo me esfuerzo por consagrarme al Señor y actuar con sabiduría, pero también soy humano, también me enojo, también me disgusto. Y aunque no me dejo suyugar o gobernar por eso, sin embargo, sea usted consciente. Abraza con todo tu corazón la palabra de Dios. Que ella sea tu paz y ella sea tu sanidad. Yo le he dicho a mi esposa, amor, hay veces que yo no te voy a entender, no te voy a comprender, pero siempre va a estar Dios allí para enseñar. Siempre va a estar la presencia de Dios. Siempre va a estar la guía de Dios. Siempre va a estar el sustento de Dios. Dice que ellos permanecieron allí y lo después de estar en necedad en esa decisión, ¿qué fue lo que pasó? Murió Elimelech. Después de que murió Elimelech, los hijos de esta mujer, como ellos en el corazón de ellos, el padre no les había instruido el temor al Señor, ¿qué fue? Se unieron como Moabita, escúcheme bien, era una generación pagana, era una generación que no amaba al Señor y que tenían unas costumbres abominables. Se unieron con ella y después de que se unieron con ella, ¿qué pasó? Consecuencias. Consecuencias. Y después de esto fallecieron sus dos hijos.
fallecieron sus dos hijos. El costo de seguir a Jesús es el todo de tu corazón. Es entrega total, es compromiso, es sacrificio de obediencia en espíritu, alma y cuerpo. El costo, escúcheme bien, el costo, ¿por qué vale? Vale mucho. El costo vale y vale mucho. El costo por Jesús es entrega total de tu vida. Es entrega total de tu corazón. Aquí vemos a un hombre y un hombre que no le entregó completamente su vida al Señor. ¿Por qué? Porque se dejó persuadir por las cosas externas. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 24. La palabra del Señor, Mateos capítulo 16, versículo 24 al 25. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Versículo 25 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Sacrificio, el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 21 a 22. Estoy leyendo en la traducción viviente. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay cosas que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El costo de seguir a Cristo, el costo del seguir al Señor. Y dice después, ven y sígueme. Jesús no le dijo, sígueme, y en el camino tú vas soltando, tú vas entregando. No, Jesús le dijo, primero ve y despójate, entrega tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces, escúcheme bien, el mundo se ha establecido en nuestro corazón. Cuando las cosas de este mundo gobiernan nuestro corazón, el reino de los cielos no está y es difícil seguir al Señor. No se puede seguir al Señor. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre que era rico, tenía muchos bienes. Dice, anda y vende todas tus posesiones. Y no le dijo algunas, le dijo todas tus posesiones. Y entrega el dinero a los pobres y después le dijo, y tendrás tesoro en el reino de los cielos. No tenía tesoro él en el reino de los cielos. Porque este hombre motiva una conversación con Jesús y cuando viene a Jesús le pregunta y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Wow, muy entusiasmado, muy contento. Y Jesús le dijo, ¿obedeces los mandamientos? Y él le dijo, muy ecuánime, muy contento, muy feliz, le dijo, Señor, desde niño, desde que salí del vientre de mi madre, estoy obedeciendo los mandamientos. Pero cuando Jesús le dijo, anda y vende, pero te hace falta una cosa, anda y vende, él sabía la palabra, él sabía la Torá, él sabía las escrituras, pero no tenía revelación de ella. Por eso Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Y esa cosa que le hacía falta era el todo que necesitaba. Eso que le hacía falta no era algo poquito. Lo que le hacía falta a este hombre era el todo de lo que no tenía, el reino de los cielos. Por eso le dijo, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres y tendrás tesoro en el reino del cielo. Y después, ven y sígueme. El costo de seguir a Cristo, el sacrificio del seguir al Señor.
Y dice la palabra que al oír esto, dice que el hombre puso cara larga en esta versión. En la Reina Valera dice que se puso triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y dónde estaban las posesiones? Estaban ocupando el lugar de Dios en su corazón. El costo de seguir a Jesús. Dios no te pide, Dios no pide de ti tus ofrendas, tus diezmos. Dios no pide de ti un 10% de tu corazón, un 30, un 50. Dios pide todo. Dios no pide poquito. Dios, Él pide el todo de tu iglesia, de tu casa, de tu vida, iglesia. Y Él como Padre se merece eso. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Ruth, capítulo que estamos, versículo 12, y ya estoy terminando con esto. Capítulo 1, o más bien leamos, después de que esta mujer le vino una tragedia difícil, terrible, salió a los campos de Moab, y esto es lo que se llama eso se llama la providencia de Dios, donde Dios prepara todo el escenario, donde quizás esta mujer fue una mujer sabia para este varón, y dice que salió a los campos de Moab y escuchó que Dios había bendecido de nuevo, había prosperidad en la tierra, había prosperidad. Escúcheme bien, y cuando esta mujer escuchó eso, se encendió su fe, se encendió de nuevo. Y en el versículo 7 dice que salió de ese lugar. ¿Qué cosas hay en tu corazón que te están impidiendo seguir a Jesús? ¿Qué cosas te están amarrando hoy que te están impidiendo seguir a Cristo? Amarle. Dice que cuando esta mujer fue consciente de la voz de Dios, esta mujer fue consciente que el Espíritu de Dios había puesto en ella el querer como el hacer, inmediatamente salió de allí, de ese lugar, y se fue al lugar de donde había salido. Yo quiero que usted se lea ese capítulo después, pero quiero leerle el versículo 12 hasta el versículo 15. Dice: volveos pues a mí, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún y aún diese a luz hijo, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová pesa contra mí. Y es allí, ella fue consciente que la decisión que habían tomado de salir del lugar e irse a otro lugar, Dios no estaba en el asunto. No había sido una decisión sabia. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth quedó abrazada a ella. En la otra versión dice que Ruth se quedó con ella, pero me encanta como dice acá, y Ruth se quedó abrazada a ella. Una Orfa, cuando dice que ella la besó y se devolvió, Orfa se devolvió a sus dioses. Y eso estaba representando la visión terrenal del mundo. Pero dice que Ruth se quedó abrazada de Noemí. Alguien tiene que abrazar en esta mañana la presencia de Dios. Ese es el costo de seguir a Cristo. Ese es el costo de seguir a Cristo. Y mire lo que dice el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto de nuevo, porque van a haber momentos donde Dios va a probar tu fe,
Va a haber momentos donde el Señor va a probar tu corazón, cuánto tú le amas, cuánto tú le amas, cuánto Él ocupa el primer lugar en tu corazón. Si es lo primero, hay momentos donde Dios, iglesia, va a probar tu corazón. Mire lo que dice aquí, le dijo, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes qué dicen de mí que yo soy? ¿Ustedes qué dice el mundo que yo soy? Algunos dicen que tú eres profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, pero después Jesús les preguntó a ellos que estaban internamente, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Pero por allá uno que estaba escuchando la voz del cielo, que estaba escuchando el consejo de Dios, le dijo, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Pero más adelante hay una discusión bien fuerte donde Jesús estaba hablando en parábola, cosas muy fuertes, donde Jesús le dijo a ellos, porque alguien, un fariseo, dijo, dura es tu palabra, Señor, ¿quién podrá cumplirla? Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes se quieren ir, váyanse. Hay momentos donde Dios va a probar tu fe. Hay momentos donde tu fe va a ser probada. Y ese momento va a ser un momento decisivo para que tú le demuestres al Padre que tú verdaderamente lo amas y que Él es tu prioridad en tu corazón. Que Él es tu prioridad en tu corazón. Yo recuerdo una vez, en el 2017, había un evento de la misión en Bogotá y yo propuse ir a ese evento. Me inscribí, valía como más de 100,000 pesos la inscripción, creo, no recuerdo muy bien la cifra. Me inscribí y dentro de mi pensamiento en ese entonces se sonaba Chile. Chile, mejor dicho, que todo aquel que iba para Chile se hacía rico, que todo aquel que iba para Chile tenía plata, que mejor dicho, en ese entonces estaba Chile botado. Y entonces yo propuse en mi corazón, yo dije, voy a ese evento en Bogotá y me quedo en Bogotá. Empiezo a trabajar en Bogotá, reúno plata y me voy para Chile. Yo no le había dicho a nadie. Mire, 3 días antes de que viajáramos de la iglesia donde yo me congregaba, donde yo estaba, mis apóstoles, yo salí a buscar algo en la calle. Estaba en la calle. Venía por la calle y alguien me robó. Me aparecieron 2 ladrones. Me sacaron una pistola. Me dijeron, bájese del reloj, bájese del celular y bájese de toda la plata que tiene en la billetera. Y yo ese día recuerdo que yo estaba muy campante, muy bien, mejor dicho, tenía un anillo de oro que tenía un alto valor en mi corazón, un alto valor en mi corazón porque me lo habían regalado de mis grados de colegio y tenía como esmeralda ese anillo. Te digo, tenía un alto valor en mi corazón. Y yo recuerdo que ese día cuando me sacaron la pistola, yo no resistí, sino que y se iban a llevar mi billetera también. Y yo tuve valor y le dije, mira, abrí la billetera y les pasé el dinero que tenía en la billetera. La billetera tenía todo el dinero del viaje, todo el dinero del sustento, todo el dinero que iba a circular. Ay, Dios mío, que me ríe, me causa risa esto. Me robaron. Llegué a mi casa, informé, le dije lo que había pasado. Hubo un tío mío que se creía el gran yo soy. Dime quién fue para yo ir y mejor dicho. Dije, no, mi corazón estaba afligido ciertamente, pero no entendía lo que estaba pasando, porque yo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo pensaba que estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Y entonces, ¿cuál era mi pensamiento? Llegar a Bogotá, irme para Chile. Pero ya usted se dará de cuenta que Dios permitió eso para formarme. Y aunque me costó duro, pero entendí que no era lo que yo quería, no era lo que yo deseaba, sino la voluntad de Dios. Y Él estorbó mis pasos. Jehová Dios estorbó mi camino. ¿Se acuerdan cómo Dios estorbó los caminos de Balaán cuando iba en la asna?
Asimismo, Dios muchas veces estorba los pasos tuyos para que no te destruyas, para que no te dañes, porque Él te ha elegido para hacer su voluntad. A veces Dios te prueba, a veces el Señor te prueba. Y así quisiera decirte muchas cosas. En una ocasión yo hice un voto con Dios y era lo único que tenía en mi casa, no tenía más nada. Yo había hecho un voto con Dios. Yo le dije, Señor, y yo, bueno, aquí tengo este dinero, yo he hecho un voto contigo. Yo he hecho un voto contigo y dio la casualidad que estaba apretado, no había ni siquiera comida en la casa y tenía todo solamente dinero en la casa. ¿Sabe qué hice? Cogí el dinero que tenía, que había hecho un voto personal con el Señor, había hecho un voto personal y lo llevé al tesoro de la iglesia. Y en la semana siguiente empezó Dios a mandar cuervos. Yo recuerdo muy bien que en pesos colombianos me llegó una ofrenda de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Me llegó un mercado por más de 600.000 pesos. Así, te estoy hablando literal. Me llegó un mercado de un hermano que tenía un Fruber y hoy están prósperos, hoy están bendecidos, tremendo, se ha expandido. Me llegó un mercado de 600.000 pesos. A veces Dios te prueba. Y dice la Biblia aquí en el versículo 15, y dijo Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, que es lo que significa orfa, devolverse a sus dioses. Vuelve tú tras ella, le dijo. Respondió Ru, no me ruegues que te deje. Yo creo que se lo estaba diciendo, se lo estaba insistiendo, había una insistidera de parte de Noemí para que se devolviera. Y Ru le respondió un momento, le dijo, no me ruegues que te dé. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Ese es el costo de seguir a Jesús. Dos caminos distintos y finales diferentes. Pero yo quiero darte el significado de lo que significa Belén, de donde salieron esta familia primeramente a los campos de Moab. Belén significa casa del pan o casa de la comida. Escúcheme bien, en Belén la provisión de Dios, o mejor dicho, la provisión de Dios estaba en Belén, el sustento, el cuidado, la guía, el alimento espiritual estaba en Belén. Pero ellos, ¿qué prefirieron? Ellos prefirieron irse a los campos de Moab. Ellos prefirieron irse a los campos de Moab. No te salgas del lugar donde Dios te ha plantado. No te salgas del lugar donde Dios te ha puesto, porque ese es tu Belén, esa es tu casa. Y allí Dios te va a bendecir, allí Dios te va a sustentar, allí el Señor te va a guiar. Satanás va a querer destruirte, Satanás va a querer desanimarte, Satanás va a colocar cosas en tu corazón para que hables mal de tus pastores, para que hables mal de tus autoridades, pero no te salgas de la casa del pan, donde hay alimento, donde hay el sustento, donde hay la guía, donde hay la provisión del Señor. No te salgas de allí. Dios envía su provisión en Belén. Dios envía su provisión porque Jesús está presente allí. Él es la respuesta. Él es el Mesías para la iglesia. En Belén, escúcheme bien, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te sana, que aunque hayan proceso, ahí estará la palabra de Dios, que aunque hayan dificultades, siempre habrá paz, que aunque quizás no lo tengas todo en la tierra, en el cielo tienes tesoro, tienes fuerzas nuevas. En Belén está la bendición y la prosperidad de Dios para tu vida, pero Moab será tu destrucción. Elige pues.
Elige pues el costo de seguir a Jesús. Y yo quiero que ahí en esta mañana tú alabes al Señor. ¿Qué cosas se están anidando en tu corazón? Ahí donde tú estás, empieza, levanta tus manitos al cielo, cierra tus ojos. La profecía de Dios ha sido predicada en esta mañana. La profecía del Señor ha sido predicada en esta mañana. Hoy hay pan de vida en esta. El Espíritu de Dios está moviendo en esta mañana. Ahí está el Espíritu de Dios moviéndose en esta mañana. Iglesia, reacciona a la presencia de Dios. Reacciona a la presencia. El costo de seguir a Jesús. Que tú hoy hagas un compromiso con Él y decirle, Señor, yo te entrego mi corazón. Todos los días deben de ser días para ti donde tú le digas al Señor, yo te entrego mi corazón. Me duele, es difícil esto, pero yo te entrego mi corazón porque me niego a hacer mi voluntad para agradarte a ti, Señor. El costo de seguir. Padre, ministra el corazón de tu iglesia. Ministra el corazón de tus hijos. Señor, escucha, Señor, escucha su clamor, escucha su clamor. Y broconde leva cayamans. Escucha el clamor de la iglesia. Escúchale, Señor, por favor. Mira los arrepentimientos que hay en el corazón de ellos, Señor. Mira cómo se están arrepintiendo, Señor. Mira cómo te están hablando en esta hora. Mira cómo se están comprometiendo, Señor. Por favor, escúchale, Padre. Y está el Espíritu. Señor, ahí está tu iglesia, ahí está tu pueblo, ahí está tus hijos. Y algunos que están siendo abrazados en su corazón por Dios. Hay algunos que están sintiendo la paz de Dios. Vas a sufrir, sí, pero sufre con la presencia de Dios. Vas a vivir procesos, sí, pero no lo hagas sin la presencia de Dios. Ahí está el Señor ministrando y sanando tu corazón. Hay paz en esta mañana. Hay una persona aquí que el Señor te dice, confía en mí. Estás esperando, hay una preocupación en tu corazón por cosas que necesitas. El Señor te habla. Descansa en mí, porque yo soy tu provisión, te dice el Señor. Porque yo soy tu provisión. Yo, dice el Señor, no te he quedado mal y no te quedaré mal. Así te habla el Señor en esta mañana. No te he fallado, te dice Dios, y tampoco te fallaré en esto, te dice el Padre. Y brocoto le bacayamanto le bacatalabras. Yo levanto tus manos. Yo te obre que amántole. Hoy Dios está quitando el peso que estaba en tu corazón, que está quitando ay, Dios mío santo, no podías dormir, estabas angustiado. Mi presencia es lo que necesito, te dice el Señor. Hoy se disipa toda cosa que estaba en tu corazón. Se sano en el nombre de Jesús. Se sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque viene la provisión de Dios. Viene la provisión de Jehová Dios, el Todopoderoso. Te dice el Padre, no te quedaré mal, no te fallaré. Porque yo soy tu provisión. Yo soy tu provisión.
Yo soy tu provisión, yo soy tu paz. Veo al ángel de Jehová que se pasea en este servicio. Veo a Jesús caminar sobre abre que talaba cuamanto le bacaya, porque donde su palabra es predicada, Cristo se manifiesta sanando, restaurando, liberando. Yo soy tu provisión, no te preocupes, solo confía en mí, te dice el Señor. Yo soy tu provisión, César. Siente cómo Dios te abraza en. Siente cómo Dios te levanta, porque estás en el Belén, estás en tu Belén, estás en la tierra donde Dios te plantó, en Belén, en donde está la casa del pan, donde hay alimento, donde hay provisión. Hay algunos que aún de lo que posiblemente habían tenido para su sustento, para su comida, para sus cosas necesarias, se lo han dado al Señor, pero Dios te retribuirá al doble. Provisión de Dios. Hay cielos abiertos, iglesia. Estás en Belén, estás donde hay la provisión del Señor, donde hay paz, donde hay consuelo, donde Dios te levanta. Padre, gracias. Alaba al Señor en esta mañana. Alaba al Señor en esta. Que tu corazón diga, bendice al Señor, alma mía. Todo mi ser glorifique su santo nombre. Profeta, me siento así quebrantado, destruido, no sé qué hacer. Deja que Dios obre en tu corazón, porque Él lo está haciendo. Y Él lo está haciendo para hacer en tu vida y en tu corazón su voluntad y su propósito. Padre, gracias en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.